Colosenses 3, versículos del 1 al 10. Lo que hace la guardería, el colegio. Vamos a ver. Estamos en Colosenses 3, comenzando en el versículo 1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Epignosis, conocimiento pleno. Hasta ahora hemos estado viendo en esta epístola, espero que podamos recordar al menos algunas de las cosas, pero hemos visto que Pablo nos habla en esta carta acerca de la grandeza de Cristo con respecto a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, ¿os acordáis? Él es Dios. También leemos después: en Él habita corporalmente toda la plenitud, versículo 9 del capítulo 2, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. La grandeza de Cristo con respecto a la creación. Vimos que todo, y la palabra era, ¿cómo se llamaba ese todo? Todo, ¿cómo? Paz. Muy bien. Todo en absoluto, o absolutamente todo, ¿de acuerdo? Entonces todo fue creado por Él y para Él. Muy bien. Vimos también la creación de Cristo, la grandeza de Cristo con respecto a la Iglesia. Él es la cabeza de la Iglesia, el principado, ¿vale? La grandeza de Cristo en su suficiencia, vimos hace poco, por medio de su obra de redención, por medio de su obra de santificación, por medio de su obra de justificación y por medio de su sabiduría. En Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría. ¿Os acordáis, no? Muy bien, Pablo ha estado hablando en estos dos capítulos de nuestra posición en Cristo, de lo que Cristo ha hecho y cuál es nuestra posición. Estamos en Él. ¿Estamos? ¿Cuál es la palabra que falta? Completos. Estamos completos en Él. ¿Nos falta algo para ser salvos? No. ¿Tengo que hacer algo para ser salvo? En absoluto. Todo lo hizo Él. Y por eso estamos completos en Él. Ahora, Pablo nos ha mostrado aquí nuestra posición, la obra de Cristo en todos estos aspectos y también cómo nos afecta a aquellos que hemos creído. Sin embargo, como es típico en las epístolas de Pablo, la segunda parte de las epístolas, cualquiera, puede leer cualquiera, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, mayoritariamente todas esas tienen una primera parte doctrinal y una segunda parte práctica, en base a lo que se ha explicado en cuanto a doctrina. Así que esto es lo que está haciendo también en esta epístola. Por eso, después de hablar de la doctrina,
tenemos que hablar de la práctica. Hay una frase que puse en mis apotegmas hace tiempo, tengo como 400 y pico frases, pensamientos, que algún día verán la luz, no lo sé. Pero, en fin, dice: toda doctrina que no se traduce en vida práctica es mera teoría. ¿Estamos de acuerdo? Podemos tener mucha doctrina aquí, pero si no la practicamos, es teoría. No es más que teoría. Y hay gente que conoce mucho de la palabra de Dios. Hay eruditos, hay doctores, hay todo lo que tú quieras. Grandes hombres y mujeres también, que conocen mucho la Biblia. Pero muchos de ellos, tampoco voy a decir todos, por supuesto, pero muchos de ellos son como los cabezudos. ¿Alguien sabe lo que son los cabezudos? ¿Sí? Cuando hacen procesiones y tal, o fiestas, salen los cabezudos, tienen mucha cabeza y poco cuerpo con respecto a la cabeza. Así pasa con muchos teólogos, modernistas, liberales y otros que no lo son, pero también tienen la cabeza llena, pero el cuerpo vacío. No hay respuesta a lo que han aprendido. No hay el por qué aprendieron, ni el para qué. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a lo que Cristo es, podemos ver que Él es el todo en todos. El versículo 11 del capítulo 3 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, que significa, bueno, no me acuerdo ahora, es otro adjetivo diferente a bárbaro, bueno, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Así que, respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, no hay nada que añadir. Pero el apóstol Pablo dice: bueno, Colosenses, ya os he explicado mucho acerca del Señor Jesucristo, ya sabéis quién es, cómo es, lo que ha hecho por vosotros, y que no necesitáis nada, estáis completos, ya lo sabéis. Ahora bien, y ahí empieza el tercer capítulo. He dicho de paso, los capítulos y los versículos, sé que algunos ya lo sabéis, capítulos y versículos no son inspirados por Dios. ¿De acuerdo? Hubieron dos hombres que se ocuparon de eso. Uno fue Estéfanos, que en el año, si lo encuentro rápido, os lo digo, Estéfanos, en el año 1550, fue cuando murió, hizo separación de versículos, y anteriormente Esteban Lawton, en inglés, hizo separación de capítulos. El segundo Estéfanos era un caballero inglés. Ahora, ellos se ocuparon, pero estamos hablando de 1500 y pico, o sea, ¿hace cuánto que tenemos capítulos y versículos? No llega a 600 años, 500 y pico, ¿vale? O sea que hace 500 y pico de años, los que usaban las Biblias no tenían referencia para decir Colosenses 3:12. ¿Y eso qué es? No había. O sea, no sé cómo lo darían por página, o no lo sé. No estaba allí. Pero nosotros tenemos la ventaja de que estos dos hombres dedicaron parte de su tiempo para crear esos capítulos y versículos, no para cambiar la Biblia. La Biblia sigue siendo la misma, pero capítulos y versículos para ser una gran ayuda para desde ahí en adelante. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a seguir adelante. Hemos leído en el primer versículo: si pues habéis resucitado con Cristo. El tercer capítulo no es más que la continuación del último versículo del capítulo 2, ¿de acuerdo? Dice: tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ves cómo continúa? En los capítulos a veces sí hay un parón y otras veces es una continuación que alguien, Lawton, dijo: aquí vamos a poner un capítulo. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Pero a veces incluso el capítulo interrumpe,
si no te fijas o no lo omites, interrumpe, porque parece que tienes que empezar en el capítulo 3, versículo 1. Pero es que recordemos que esto es una carta. No hay separaciones. Pueden haber cambios de tema, pero no hay separaciones. Bien, dicho eso, cuando dice si pues habéis resucitado con Cristo, es una continuación. Ahora, este si pues es más importante de lo que pudiéramos imaginar. Significa ya que los resultados. El apóstol Pablo está hablando a creyentes en la iglesia. Los que conforman la iglesia, ¿quiénes son? ¿Que suelen venir a la iglesia? Pregunta con trampa. ¿Los que suelen venir a la iglesia son los creyentes? No necesariamente. Está hablando a los creyentes de la iglesia que se reunía en Colosas, ¿vale? Epafras, ya eso lo dijimos muchas veces al principio, Epafras estaba hablando con Pablo en la cárcel y le dice: estoy muy preocupado por mi iglesia, por la iglesia que tenemos allí en Colosas. ¿Qué pasa, Pablo? Y explica, y mira, hay unos que están entrando con falsas filosofías y con ideas erróneas, contrarias incluso a la palabra de Dios. Y entonces Pablo se empieza a cargar por esta iglesia y empieza a decir: vamos a orar por ella. Tenemos que orar mucho por la iglesia de Colosas. Y de esa agonía, como dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha. La palabra es agonía. Cuánta agonía tengo por vosotros y por los de la Odisea que estaba cerca. Quizás Epafras estaba tratando con las dos iglesias, no lo sé. Pero eran dos iglesias hermanas, porque en alguna ocasión dice: esta carta quiero que la lean también los de la Odisea, y la de la Odisea sea también leída en vuestra iglesia. Así que no se olvida de la Odisea, pero básicamente la carta va a los de Colosas. Ahora, si pues significa ya que, ¿de acuerdo? No es si es que, porque la palabra sí en griego, este sí condicional, se puede traducir como ya que o si es que. ¿Vemos la diferencia? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue tentado, el diablo le dice: si eres hijo de Dios. ¿Estaba dudando? Más bien estaba diciendo: ya que eres hijo de Dios, haz esto. ¿De acuerdo? No es si eres, tú dices que eres, pues si eres, no. Ya que eres hijo de Dios. ¿Quién mejor lo sabía que el propio Satanás? Así, aquí significa lo mismo. Si pues habéis resucitado, perdón, ya que habéis resucitado con Cristo. ¿Lo entendemos mejor así? Al menos nos ayuda, ¿verdad? Esta es una clara referencia a lo que había dicho Pablo anteriormente. El versículo 12 del capítulo 2: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, fuisteis también, está dando por hecho a los hermanos que está escribiendo que fueron resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, pues ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Entendemos mejor así? Esa es la idea. Es porque ya estamos completos. Es porque ya, como he dicho, resucitamos con Cristo. Es que debemos mirar las cosas de arriba. Es porque ya estamos completos en Cristo que podemos mirar las cosas de arriba. ¿Quién mira las cosas de arriba fuera de los creyentes? Nadie. Nadie. No hay quien busque a Dios, dice Romanos. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. Así que Pablo insiste: es porque ya habéis resucitado con Cristo que vuestra vida está escondida. ¿Dónde está escondida nuestra vida? Con Cristo
en Dios. ¿Y eso significa que está aquí? Está arriba. Por eso dice, buscad las cosas donde está aquel que tiene vuestra vida escondida. La tierra ya no es nuestra morada, nuestra vida está y debe estar allí. Y bueno, pastor, pero es que nosotros vivimos aquí y trabajamos aquí. Sí, pero ahora, más adelante vamos a entender qué significa poner la mira y podremos encuadrar todo esto que estamos diciendo, ¿de acuerdo? La tierra no es nuestra morada. Cuando el Señor Jesús en Juan 17 está diciéndole al Padre, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Qué significa? Que el creyente no es del mundo. La ciudadanía del creyente, como dice también Pedro, somos peregrinos aquí. ¿Qué significa? ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es uno que va de un lugar al otro, pero no tiene una morada fija. Mientras es peregrino no tiene morada fija. Nosotros no tenemos morada aquí. Por eso después nos dirá algunas cosas de las que debemos hacer morir o abandonar, porque no son propias de aquellos que ya no viven aquí. Bueno, en el sentido físico sí, en el sentido espiritual, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es lo que nos dice el versículo, ¿no? Porque habéis muerto, versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo? A veces decimos, y lo entiendo, no lo reprocho ni lo critico, pero a veces decimos, Cristo mora en mí. ¿Es verdad? Porque Cristo mora en mí. No lo corrijo, está bien. Pero el que mora en nosotros es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es? El Espíritu Santo mora. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Si yo no me voy, no puede venir. Pero cuando yo me vaya, Él os guiará a toda verdad, etcétera, etcétera. Juan 14 y 16. ¿De acuerdo? Es necesario que yo me vaya. Os conviene, dice, que yo me vaya. Porque el Señor Jesucristo hizo un ministerio que fue, no sé, por decir algo así a lo gordo, 100 kilómetros a la redonda. No mucho más. El ministerio del Espíritu Santo es mundial. Amén. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús conocía todo. Cuando vino aquel discípulo que dice, porque me viste, porque te vi debajo de la higuera, creíste, cosas mayores verás. Pues ¿cómo sabía que estaba debajo de la hoguera? De la higuera. Podéis reíros, yo también me río de mí mismo. De la higuera, higuera, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué? ¿Estuvo allí el Señor? No. Pero era omnisciente. Pero el Señor Jesús no podía estar en dos sitios a la vez, mientras estuvo en un cuerpo, aquí en la tierra, cuerpo físico. Ahora sí puede, ¿no? Pero cuando estuvo aquí no. Pero ahora, ¿quién hay en la tierra? El Espíritu Santo. Él sí puede estar en muchos sitios a la vez, en cualquier sitio. Mientras tenemos un culto aquí, en Australia lo tendrán o lo han tenido ya hace 6 horas o más, o 12 horas, no me acuerdo si son 12 las horas que hay, son las antípodas. Hacemos un agujero, nos damos con Australia, ¿de acuerdo? Entonces allí tuvieron un culto, pero vamos a hacerlo sinónimo. Hay otras iglesias en España o en Europa que tenemos un horario muy parecido, muy igual. Están orando aquí y allí y el Señor está escuchando nuestras oraciones porque salen del mismo espíritu y te escucha a ti y al mismo tiempo puede escuchar a otra persona a cientos de kilómetros, en Polonia, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Entendemos eso, no? Bien. Nuestra vida dice que está escondida con Cristo en Dios. Cristo está a la diestra de Dios, ¿de acuerdo? Del Padre. Y nuestra vida, dice, está allí. Ahora bien, en base a eso, es que nos está diciendo, vivid como aquellos que viven allí. ¿Estáis aquí? Ya lo sé,
hasta que llegue el día, estáis aquí, pero vuestra vida real está allí. Y eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Ahora, una vez que hemos resucitado con Cristo, que nuestra vida ya está allí, tenemos 3 versículos que son de suma importancia. Vamos a leerlos juntos. 3, del 1 al 3. Al final cantaremos un corito que hice hace muchos años, y que se canta en algunos lugares, incluso en Sudamérica. Todos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida, tu vida, mi vida, está escondida con Cristo. Y donde está Cristo está mi vida. Por eso dice, poned la mira allí, donde tienes tu verdadera vida. ¿Cuál es mi verdadera vida? Esta se acabará dentro de unos años. No sé, 5, 3, 2 días, no lo sé. 10 años, 20, no lo sé. Pero se va a acabar, eso es seguro. Pero la otra no. La otra es eterna. Y por eso es importante que hagamos cosas para aquella vida, aparte de las que tenemos que hacer para esta vida. Pero estamos tan ocupados, generalmente hablando, estamos tan ocupados en esta vida, que se nos olvida que hay una vida que está escondida con Cristo en Dios. Y eso tendríamos que verlo nosotros, como padres, como hijos, en la educación de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. La vida más importante de tu hijo, de tu hija, no es esta, es aquella. Y qué poco nos preparamos para aquella vida. Y tanto que nos esforzamos, años de estudio y esfuerzo y exámenes y todo eso para prepararnos para esta vida, ¿verdad? Para la otra es secundaria. Pues no, es la primaria. Pero continúo. Deberíamos tener memorizados estos versículos, a mi juicio, ¿no? Si pues habéis resucitado, de nuevo tiene mucha importancia. Pues está tratando de evitar una redundancia, un repetir lo mismo. Significa, puesto que habéis resucitado con Cristo, o ya que habéis resucitado con Cristo, puesto que Él está arriba, puesto que vuestra vida está escondida con Cristo, puesto que en las cosas de arriba es que deben estar nuestros afectos, puesto que ya no soy del mundo, o ya no eres del mundo, pues por todo esto debemos hacer morir las cosas que nos dice a continuación, versículos 5 a 7. Y dice, si estáis ahí, leed conmigo, aunque yo lo leo solo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No es el único sitio donde lo dice. La avaricia es idolatría porque es el amor completo al dinero. Y eso es idolatría. Confío en que no hay nadie aquí, nadie tiene, que yo sepa, ese amor, que no hace falta ser rico para tener amor al dinero, ¿eh? Cuidado con eso. Que cualquiera de nosotros puede tener amor al dinero sin ser ricos. O precisamente porque no somos ricos. ¿De acuerdo? Y tengamos cuidado con eso, porque la Biblia dice, si tienes amor al dinero, eres un idólatra. Adoras a Dios, has puesto al dinero por encima de Dios. ¿Y qué es idolatría? Poner cualquier cosa delante de Dios. Eso es idolatría. Bien, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. ¿El dinero podría ser un dios ajeno? Por supuesto que sí. Y el deporte. Y un montón de otras cosas. ¿De acuerdo? Cada uno puede tener sus problemas para luchar con ellos en cuanto a eso. Así que nos está diciendo que tenemos que dejar todas estas cosas, hacer morir
haced morir. La palabra hacer morir en castellano son dos, pero en griego es una. Y es kakos o kakó. Perdón, no kakó, me he confundido porque tengo que decir esa palabra después. Necro. Necro es hacer morir. Necro. Necro, lo terrenal en vosotros. Necro viene de necro. Necro tiene dos os y con esa o significa lo que he dicho. Pero dice, es de la palabra la raíz necro, que significa muerto. Muerto. De ahí viene la palabra castellana, que la vemos también en griego, pero en español tenemos necrópolis. ¿Sabéis que hay muchas raíces griegas en nuestro idioma? Esta es una, necrópolis. ¿Qué significa? Cementerio. Necrosis. ¿Qué significa? Un tejido muerto. ¿Tú lo sabes eso? ¿Qué es? Un tejido muerto. Tejido muerto, exactamente. O sea, células muertas del cuerpo. Necromancia. Necro. ¿Qué significa? Muerte. ¿Qué significa? Muerte. No. Necromancia. Necromancia. Necrosis significa muerto, pero ¿qué? Invocación a los muertos. ¿Vale? Necromancia. Diabólico. De modo que debemos hacer morir o dar muerte a ese aspecto de la carne. Pero no para ser salvos, sino... A ver, ¿alguien me ayuda? No para, sino... ¿Por qué? Porque no para ser salvos hemos de quitarnos estas cosas, sino porque somos salvos, porque hemos sido crucificados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Por eso es. Porque ya hemos muerto y resucitado, porque estamos completos en Cristo, porque hemos sido completamente justificados delante del Padre, porque ya somos santos, porque hay o debe haber un antes y un después de nuestra salvación. Porque hay o debe haber ese antes y ese después. El versículo que hemos leído, versículo 7, dice, en las cuales cosas vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y hay muchos pasajes que veremos ahora, unos cuantos o varios, que nos hablan del antes y el después. Ahora, como dijimos, esta segunda parte del apóstol Pablo, en esta epístola como en otras, habla de diferentes aspectos prácticos de la vida cristiana. Es una constante, como dije también antes, en las epístolas del apóstol Pablo, era su costumbre, primero hablar de doctrina, y luego, bueno, esa doctrina tiene que producir algo. Si tú has creído todo lo que he dicho, entonces tienes que obrar en consecuencia. Podemos hablar ahora de la grandeza de Cristo, y ese es el título del mensaje, la grandeza de Cristo en el creyente. Y comienza con una lista muy resumida de algunos pecados, en los cuales hemos leído, anduvisteis en otro tiempo. No necesariamente en todos, pero sí en algunos de ellos. Y nombra, por ejemplo, no nombra todos los que podría nombrar, creo, pero nombra quizá los más gordos, los más groseros. Esos tenemos que hacerlos morir. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ahora, yo diría de otra manera, esas cosas, ¿qué cosas? Las que estamos viendo ahí. La fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Hay que matarlo. Hay que asesinarlo. ¿Se entiende mejor así? Están en nosotros, están en nuestra carne. Vivíamos en ellas y por ellas, pero eso era antes, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia.
Todo eso no puede vivir con el creyente. No puede convivir. El creyente no puede vivir en esas cosas. Es lo que está diciendo. Haced morir. Debemos aclarar que no existe tal cosa como ya lo dije la semana pasada creo, la erradicación del pecado. Hay una falsa doctrina que enseña que el pecado del cristiano, cuando uno se convierte, el pecado es erradicado. No es cierto. Porque si no, el apóstol Juan miente. En su primera epístola, la primera de Juan, dice: si alguno dice que no peca, miente y hace a Dios mentiroso. Que si confesáis, está hablando a creyentes, que si confesáis vuestros pecados, o si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los cometemos. En el capítulo 2, versículo 2, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todos esos pasajes están para los creyentes porque pecamos. Ya no voy a preguntar. Es una tontería preguntar. ¿Hay alguien que no peca? No lo pregunto. No hace falta. Ya sé que pecas. Ya sé que peco. Vosotros sabéis que yo también peco. No hay nadie que no peque. Ni creyentes. Ahora bien, hay cosas que dice Pablo, pero estas no pueden estar. Estas que hemos dicho no pueden estar. No se puede ser un creyente avaricioso. No se puede ser un creyente que vive en fornicación, etcétera, etcétera. No se puede. Pablo dice, tiene que morir, eso tiene que... aplástalo, erradícalo de ti. No tiene que estar. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Y dice Pablo, eso hay que matarlo. Ahora bien, como digo, no hacemos las cosas para, sino porque. ¿Por qué tengo que matar todo eso? Porque ya soy de Cristo. Versículo famoso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, voy a aclarar lo que yo opino. Si alguien no está de acuerdo, pues me parece bien. Tiene su derecho a opinar como yo. Pero yo creo que a veces sacamos demasiado de contexto cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si eso es cierto absolutamente para todo y para todos, entonces tengo un problema para entender este pasaje. ¿Por qué sigo pecando? Si en Cristo lo puedo hacer todo, ¿por qué peco? ¿Os dais cuenta? Tengo la carne. Tenemos la carne. Y la carne siempre nos incita a pecar. Y estamos débiles. Por muy fuerte que tú seas, estamos débiles todos. Tenemos mucha debilidad todavía. ¿Qué día será el día precioso de la redención? Cuando ya por fin el pecado sí será erradicado. Ya no tendré que luchar más con el pecado, con mis pensamientos, con mis ideas, con mis impulsos, etcétera, etcétera. Ya no tendré que pensar en todo eso. Estaré libre, por fin. Pero cuidado con el todo lo puedo en Cristo, porque Pablo no hay que sacar, he dicho muchas veces y se dice muchas veces, el sacar un versículo de su contexto es un pretexto. El contexto de ese versículo es, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido tanto a tener abundancia como a padecer escasez. Y el hombre estaba agradecido, Pablo estaba agradecido por la ofrenda que le habían hecho. Pero dice, he aprendido. Por cierto, es algo que se aprende. ¿Has aprendido tú a tener mucho y a tener poco? Algunos lo han aprendido a tener mucho y otros lo han aprendido a tener poco también. Pero dice, en todo y por todo. No me acuerdo la palabra que sigue. Estoy completo, he aprendido. Y ahí es donde dice,
todo lo puedo. ¿Todo qué significa? Puedo tener mucho y puedo tener necesidad. He aprendido a una cosa y a la otra. Y eso lo puedo en Cristo, que me fortalece. Conocí a un pastor, no voy a nombrarle porque es muy conocido en el mundo evangélico, aunque ya murió. Era hijo de otro predicador también, en Barcelona. Y este hombre era tan vicioso del tabaco que él estaba presidiendo, había otro para predicar, por ejemplo. Entonces él había confesado, y esto se corrió la voz, a alguien le había dicho en secreto, cuidado con los secretos, que los secretos a veces son los que más corren. Le dijo en secreto, es que no puedo aguantar, estoy presidiendo y tengo que ir enseguida que lo dejo al predicador. El predicador va a traer la palabra y se iba al lavabo a fumarse un pitillo. Y yo digo, este hermano, ¿cómo podrá predicar? Porque él predicaba, claro. ¿Cómo podrá predicar? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con el pitillo en la mano, en la boca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero posteriormente me di cuenta que todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Uno puede ser el tabaco y otros que no quiero mencionar. Pero versículo 8 y 9, hemos dicho que eso había que hacerlo morir. Pero los versículos 8 y 9 nos dicen: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, estas que va a mencionar. Ahora, ¿por qué dice pero ahora dejad también? Quizás que haya otro ámbito de tipos de pecado. ¿Qué significa que Pablo nos diga, haced morir esto, aquello, lo otro, lo más allá? Y luego el versículo 8 dice, pero ahora dejad también. No intento decir que hay pecados gordos y pecados pequeños, de que delante de Dios pecado es pecado. Pero el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le dio y siendo inspirado del Espíritu Santo, sabía muy bien lo que estaba diciendo. Hay unos que no pueden estar en la vida del cristiano. Hay otros con los que vamos a tener que luchar. ¿Sí o no? Cada uno sabe los suyos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, etc. Hay cosas que deben morir de forma total. Y hay cosas en las que debemos abandonar su práctica. Pero aún así, a veces están. Una cosa es practicar, ¿verdad? También hemos dicho muchas veces, el apóstol Juan lo dice, creo que es el capítulo 3, o el 5, no estoy seguro ahora, primera de Juan 3 o 5, está diciendo, voy a leerlo un momento, porque creo que es suficientemente importante. Bueno, por ejemplo, bien, capítulo 3. Dice, el que practica el pecado, versículo 3, capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Pero de qué habla ahí? Practicar el pecado, andar en el pecado, ¿vale? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero habla de permanecer, el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ahora bien, hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Porque el mismo apóstol Juan dice que no hay nadie que no peque. Pero hay una diferencia entre pecar y andar en el pecado. ¿De acuerdo? No se puede perseverar en el pecado si podemos pecar. De hecho, no es que podamos, es que lo hacemos. Pero no perseverar. Así que vemos que hay una distinción cuando el Señor dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Haced morir significa matar. La palabra era necro. La palabra griega para dejad es apotícemi. Palabreja rara. No es un insulto por eso, Apotícemi, desechar, despojar, quitarse de encima como cuando uno se quita la ropa. Es lo que significa. Es distinta, no dice matar, dice despojarse. ¿Vale? Unas deben morir del todo, otras debemos ir dejándolas. Igual que dejamos la ropa que no usamos o cuando cambiamos de vestuario, hay que dejar la ira, el enojo. Y así quiero que veamos rápidamente tres como diríamos, grupos de pecados que yo puedo ver ahí o entiendo. Uno, ya lo hemos dicho, los pecados de los deseos de la carne. ¿Qué hemos dicho que eran? Pues fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos son los propios de la carne, salen de la carne. Y Pablo dice, esos hay que matarlos. Esos hay que morir, tienen que morir. En segundo lugar, tenemos otros que yo catalogo de temperamento de la carne. La ira, enojo y malicia. Esta última, en griego, malicia, es kakia, que significa eso, maldad, malo. Ahora, ¿os acordáis de una palabra que usamos mucho cuando tenemos niños pequeños? Se puede asociar con esa palabra. Niño, no toques eso que es. ¿Ah? Exactamente. Caca. Caca viene de cacos, ¿vale? O de cacos. Niño, no toques eso. No, eso es caca. Eso es malo. Eso es cacos. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchas veces la malicia, quiero aclarar esto, la ira y el enojo, a veces tenemos que luchar mucho con ellas, ¿verdad? La ira, el enojo, la malicia, la malicia. La malicia se trata normalmente con mucha astucia. Malicia. La malicia es la más mala de las tres. Porque la malicia muchas veces se esconde detrás de la ira y del enojo. Malicia se esconde debajo de la ira y del enojo. Incluso se puede esconder detrás de un acto bueno. Puede haber malicia en un acto bueno. Y todos somos muy astutos en aplicar esas cosas, ¿verdad? Dice, bueno, si hace algo bueno, pero la intención detrás puede ser malévola, diabólica incluso.
pero ha hecho un acto bueno. La malicia es la más hipócrita de las tres. Porque la ira se manifiesta tal cual es. Y no quiero decir que tengamos que, bueno, pues darle rienda suelta, ¿no? No, no. También dice también, ¿no? Cuando dice hacer, dice, ¿cómo dice? Pero ahora dejad también la ira, el enojo, la malicia. La malicia, como digo, se manifiesta muy abiertamente, pero la ira y el enojo, pero la malicia va detrás, está detrás. Por eso la catalogo de hipócrita, porque puede tener una buena cara y por dentro dice, ojalá te mueras. ¿Por qué no te mueres ahora mismo? Y te está sonriendo. Malicia es lo más astuto. Madre mía, la malicia. Casi siempre se esconde detrás de las otras acciones. En tercer lugar, ya hemos dicho pecados del temperamento de la carne. El primero era de los deseos de la carne. Ahora el tercero es pecados de expresión de la carne. Blasfemia. Maldiciones, palabrotas, lo que entendemos por palabrotas, tacos. Decir mal de las cosas sagradas, burlarte de ellas. Empezando por Dios y sus cosas. Todo eso. Y entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Eso hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo. Tomar el nombre de Dios. Hay que dejar todo eso. Palabras deshonestas, palabras sucias o de baja moral. Hay palabras que no, ni las voy a decir, por supuesto, aquí. Las conozco porque las he oído toda la vida, pero no están en mi vocabulario. Palabras que todo el mundo dice, incluso ya en público. ¡Ay, se me escapó! Bueno, no estamos en horario de niños, ¿no? Pero ya lo he dicho. Perdonadme que diga patapla, y lo dice. ¿No habéis visto casos así? Perdonadme que lo diga. No, pues no lo digas. Pero se lleva mucho. Palabras deshonestas, sucias, de baja moral, de baja condición. Los chistes sucios no deben ni pueden estar en la boca de un creyente, ni en sus oídos. Cuéntame. Oh, no. Mentiras. Cualquier cosa que no sea exactamente la verdad es mentira. ¿Estamos de acuerdo? Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. ¿Verdad? La verdad es absoluta. Yo sé, no juzgo a nadie por eso, el Señor lo hará, si Él quiere hacerlo, cuando quiera y con quien quiera. Pero no siempre decimos toda la verdad. Y Pablo dice, esas cosas hay que dejarlas. Dejad también. Haced morir esto, pero también dejad de hacer esto. Dejadlo. Si habéis resucitado con Cristo, eso hay que dejarlo. Esas cosas realmente pertenecen a la vieja naturaleza que todavía tenemos, evidentemente. Nosotros debemos dejar todas estas cosas de lado, apartarnos de ella. Todas estas cosas pertenecen al viejo hombre, a la vieja naturaleza, al Adán que llevamos dentro. Ahora bien, la palabra nos insta a vivir de otra manera, a ser revestidos de Cristo, a vivir una nueva vida. ¿Cierto? Voy a leer estos pasajes si los queréis anotar para posteriormente leerlos o si os da tiempo de mirarlos. A veces buscando se pierde que yo esté leyendo el pasaje y nos perdemos el versículo. Cuando llegamos a ese, yo ya estoy leyendo el siguiente y así perdemos. Pero dice, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo, no habla del bautismo del agua, nadie se confunda, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo de Él, ¿vale? ¿Lo aclaro? No es agua, es el bautismo de Él, el que Él tuvo, a fin de que como Cristo resucitó, ese es el bautismo, la muerte de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Os suena esto? Es el versículo de nuestra iglesia, tenemos puesto ahí arriba. Y las palabras vida nueva, por eso se llama Iglesia Bautista Vida Nueva. Por esto mismo, porque debemos andar en vida nueva. Segunda de Corintios 5:17. De modo que sea, no lo voy a cantar otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 5:17, segunda de Corintios 5:17. Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, el antes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Esa renovación hasta el conocimiento pleno, epignosis, conocimiento pleno. Esa renovación. No os conforméis a este siglo, ¿dónde está eso? Sino transformaos, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, que es agradable y que es perfecta. En la medida que vamos renovando nuestra mente, vamos conociendo más y más de lo que Él quiere, de sus deseos, de su voluntad, ¿verdad? Todos estos pasajes son claros y creo que no necesitan comentario de ningún tipo. Ahora bien, ya estoy acabando, me quedan pocos minutos. El creyente debe poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? En mi corazón. Está bien, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Está bien, no hay por qué criticar a alguien que diga, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre. Lo que yo tengo dentro de mí es el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. No dice que sea Cristo, sino el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu estará morando en nosotros. Cristo está intercediendo al lado del Padre por nosotros. Ahora el creyente debe poner, como digo, la mira en las cosas de arriba. Termino con este comentario. Poner la mira. Versículo 2, Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos dice por qué, ¿no? Porque habéis muerto. Así empieza el versículo. Si habéis resucitado, no se puede resucitar sin morir. Está claro eso, ¿no? Está hablando de lo mismo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, porque estáis muertos ya en vosotros mismos, vuestra vida está allí con Cristo. Por eso debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, la frase poned la mira, me parece que esto es interesante, muy interesante. En el griego significa, bueno, la palabra es solo una también, phroneo, que significa mente. La palabra mira significa mente. Así que dice, poned la mente. Bueno, ¿y qué significa la mente? Conlleva los pensamientos, los afectos, las aspiraciones, los deseos. Todo eso debe ponerse no aquí en la tierra, sino donde está Cristo sentado. ¿Cuáles son
tus afectos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Pues yo aspiro a tener un día un chalet muy grande y tener esto y aquello y 3 o 4 pisos y la mitad alquilados para que me dé una buena renta. ¿Y cuáles son tus aspiraciones? El sueño americano, pero aquí no estamos en América, el famoso sueño americano. ¿Cuál es tu deseo? Tener un coche grande, bonito, potente, que todo el mundo diga, wow, qué coche. ¿Esas son tus aspiraciones? ¿A qué aspiras? Tú que has renacido, tú que has sido sepultado, muerto, sepultado y resucitado con Cristo, ¿a qué aspiras? Alguno dirá, yo aspiro solamente a pagar mis facturas. Algunos aspiramos a eso, ¿no? Pero ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus metas para esta vida? Antes que el Señor te lleve. ¿Qué es lo que deseas más que nada? Esas cosas deberían estar allí arriba. Las cosas que tú deseas, a lo que aspiras, tus afectos, los deseos de tu corazón, las cosas que siempre, las cosas terrenales que aspiramos, siempre darán frutos terrenales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Las cosas terrenales producirán en nosotros las cosas terrenales. Déjame concluir con estos versículos. Son muy conocidos. Gálatas 6, 8 a 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso está sacado del mundo natural. Si tú quieres coles, no plantes trigo, porque no recogerás coles, o viceversa, ¿sí o no? Si quieres tener un día higos, tendrás que plantar la semilla de la higuera. Pero si plantas un pino, no esperes que nunca te dé higos. Es simple, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cometemos ese error. Plantamos carne y esperamos cosas espirituales. De lo que se siembra, se recoge. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará bendiciones. Ah, no, eso no es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, cosas de la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos lo que hayamos sembrado, segaremos si no desmayamos, si persistimos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente, eso sería otro mensaje, mayormente a los de la familia de la fe. Comentario. Viene un hermano, digo una persona aquí, y dice, mire que estoy mal, que no tengo comida y tal y cual. No está mal que le ayudes, ni mucho menos. Pero si hay otro en las mismas circunstancias aquí, el Señor me dice, primero para ti debe ser tu hermano. Y al otro, ¿qué? Si tengo le doy, pero si no, primeramente es para mi hermano. Eso es lo que dice mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe, hermanos, tiene preferencia delante de Dios. Es tu hermano, resucitó como tú, es un hijo de Dios, Dios le ama, también ama al de afuera, pero ama más a sus hijos. No podemos, como se dice vulgarmente, desnudar un santo para vestir a otro, ¿no? No habla de solo ayuda a los hermanos, habla de primeramente, mayormente, con preferencia, ¿vale? Hermanos,
Pongamos nuestros afectos, nuestras ilusiones, aficiones, anhelos, esperanzas, deseos, ilusiones en las cosas de arriba, que son las que realmente tienen valor eterno. Las demás perecerán. Puedes tener mucha riqueza, muchas posesiones, y todo eso se va a quedar aquí. El que se va a ir eres tú. Esas cosas se quedarán. Otros las disfrutarán o las malversarán. Como dice Eclesiastés, te afanas por tener y por hacer y tal, y luego viene el segundo después de ti y lo despilfarra todo en 4 días. ¿Y de qué te sirvió? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vienen los hijos y los nietos y lo despilfarran todo en 4 días. Todo lo que tú has edificado en toda tu vida. No sea ese el cometido de tu vida. Mis padres no pudieron darme nada. Si me hubiesen dado, hubiese estado agradecido. No pudieron darme nada. Pero el Señor me ha ayudado, no mis padres, el Señor me ha ayudado. Y dentro de unos días cumplo 75. Amén. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Es que hay que dejarle algo a los hijos. No, los hijos tienen su propia vida. Ellos se tienen que espabilar por su cuenta como tú te espabilaste por la tuya. No, para hacerle la vida más fácil. Si puedes, déjales, pero no te afanes por eso. No pierdas tu vida para que ellos la vivan mejor. Porque ellos la van a despreciar. Ellos no van a valorar lo que tú has hecho. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no cuesta, nada vale. ¿Estamos de acuerdo? Si no cuesta, no se valora. Lo dejo ahí. Tengo que terminar, que ya me he pasado ahora. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.